Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con métodos anticonceptivos definitivos, que es la oclusión tubárica bilateral y la vasectomía. El equipo está a cargo de Maribel y de Cintia. El tema es corto y vamos a empezar con la oclusión tubárica bilateral. La oclusión tubárica bilateral se define como un método anticonceptivo permanente que consiste en la oclusión bilateral de las trompas uterinas. Esto con el único fin de que se evite la fertilización. Su mecanismo de acción básicamente es un mecanismo de barrera mecánica, tiene una efectividad mayor al 99% y está indicado en mujeres que tengan paridad satisfecha, que tengan un riesgo reproductivo alto o que tengan retraso mental. Es importante conocer que puede ser incluso en pacientes que sean nulíparas, multigestas, ya que es una decisión sobre su propio cuerpo. Sin embargo, tenemos que darles cuáles son las ventajas, cuál es la desventaja, en qué consiste las características, ya que se le debe de explicar a la paciente que esta oclusión tubárica bilateral es irreversible en caso de que quiera tener nuevamente un hijo o que quiera continuar con su paridad. Dentro de las ventajas es que da una efectividad anticonceptiva inmediata, no interfiere en la relación sexual ni en la lactancia y tampoco aumenta el periodo de hospitalización posterior a un parto, una cesárea o un aborto. No tiene efectos secundarios para la salud de la mujer y tiene un efecto protector contra el cáncer de ovario. Como ya se mencionó, no se conocen efectos secundarios dentro de la oclusión tubárica bilateral, al menos de esta técnica, ya que se refiere que después de la cirugía podemos encontrar infección de la herida quirúrgica como uno de los riesgos y la revisión debe de ser a los 7 días posterior a la cirugía, ya que esto es con la finalidad de ver cómo se encuentra la herida, si hay alguna infección, si hay alguna dehiscencia. Esto es todo por parte de la oclusión tubárica bilateral. Respecto a la vasectomía, vamos a ver que este método de planificación familiar es el más efectivo en el caso de los hombres, con un porcentaje de efectividad del 98% y es el único método más ampliamente disponible en el caso de los hombres. Consiste en la interrupción u oclusión de cada conducto deferente y se realiza de forma ambulatoria bajo anestesia local, lo cual constituye una alternativa mejor que la oclusión tubárica bilateral. Sin embargo, tenemos que saber que a diferencia de la OTB, la vasectomía tiene un menor porcentaje de uso. En comparación de la ligadura de las trompas, se dice que la vasectomía es más segura, es menos costosa y su tiempo de recuperación es más corto. Es importante realizar un asesoramiento previo al paciente, sobre todo algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta son que conozca las alternativas de métodos anticonceptivos que no son de tipo permanente, asegurar de que el paciente entienda que este es un tipo de esterilidad permanente, conocer el ámbito social y familiar en el cual se sumerge el hombre, pues es importante conocer si tiene una relación estable, el número y la edad de los niños, la aceptación por parte de la pareja y la intención de tener o de seguir teniendo una familia futura. Es importante darle a entender al paciente que la vasectomía no va a tener una efectividad inmediata y hay un riesgo de embarazo. Por eso es importante la anticoncepción provisional durante los primeros 3 meses posterior al procedimiento y realizarse un análisis del semen antes de asumir que existe totalmente la esterilidad. El riesgo de embarazo después de la vasectomía es de aproximadamente 1 en 2000. El uso continuo de condones es importante decirle al paciente que lo debe de seguir utilizando para protegerse contra las infecciones de transmisión sexual, sobre todo si no se encuentra en una relación monógama. Es importante que el hombre desmienta los mitos que se han creado en relación a la vasectomía, como es el cáncer de próstata o el cáncer testicular, incluso la demencia y el accidente cerebrovascular, los cuales son totalmente mitos y se tienen que corregir en la creencia del paciente.
Para la preparación preoperatoria es importante evaluar si el paciente cursa con alguna normalidad en el desarrollo sexual y saber si presenta o ha presentado lesiones genitales o cirugías genitales, puesto que la vasectomía es un procedimiento quirúrgico que, si bien es fácil realizarse en un consultorio, también se puede complicar. Se sabe que en el 70% de los casos es realizado por un urólogo, en un 18 a un 20% de los casos es realizado tanto por el médico general o también médico de familia, y tan solo en un 10% es realizado por cirujanos. Esto es importante porque si el paciente cuenta con antecedentes de testículo solitario, cirugía genital extensa y anomalías anatómicas como un conducto deferente no palpable o antecedentes, o presenta varicocele, hidrocele, criptorquidia, es importante referirlo al urólogo, puesto que la cirugía se podría complicar un poco. Las contraindicaciones, que no son absolutas, que se pueden corregir y continuar con la preparación preoperatoria, son el hematoma escrotal, la infección genitourinaria o de la ingle y el granuloma de esperma, los cuales, si se corrigen, se puede realizar la vasectomía. Las técnicas de vasectomía son dos: la vasectomía convencional y la vasectomía sin bisturí. La primera, como su nombre lo dice, se va a realizar una incisión. Es la técnica más común que aún se sigue utilizando y está asociada a más complicaciones. Y la vasectomía sin bisturí fue desarrollada en China, y esta se va a caracterizar porque no se realiza una incisión en primera instancia. Lo que se realiza es como se ve en la imagen, se va a realizar una incisión directa en el testículo para poder exponer posteriormente el conducto deferente. Dentro de los cuidados postoperatorios es importante que el paciente sepa que, en primer lugar, debe tener una abstinencia sexual por lo menos de una semana. Debe de permanecer con un vendaje y un soporte escrotal durante las primeras 48 horas después de la cirugía. Se puede reincorporar a su trabajo entre el segundo y el tercer día. Se puede aplicar frío local de manera intermitente, menor a 15 minutos, más de 4 veces al día, durante el primer día o incluso durante los primeros 2 días. Es importante que el paciente entienda que el dolor posoperatorio puede permanecer incluso un mes. Es un dolor leve. Sin embargo, los datos de alarma son que el dolor aumente, que sea de gran intensidad, que no disminuya con el uso de analgésicos, que presente mayor hematoma, mayor equimosis y que presente mayor inflamación testicular. Por lo general, el paciente va a necesitar una incapacidad entre 1 a 2 días, no más. Es importante que no realice actividades de gran peso por lo menos una semana. Ahora, es importante que el paciente entienda que el seguimiento para confirmar la esterilidad se tiene que realizar a los 3 meses, posterior a 20 eyaculaciones por lo menos, y se recomienda que tenga actividad sexual por lo menos una semana de manera constante, para asegurarse de que haya una azoospermia. La azoospermia, como tal, se tiene que evidenciar en la microscopía que no haya presencia de espermatozoides, o si hay espermatozoides, estos sean una menor cantidad de 100.000 espermatozoides y estos no sean móviles. De hecho, se puede definir como un fracaso de la vasectomía si se presentan más de 100.000 espermatozoides, incluso si no son móviles. Las complicaciones más comunes son el hematoma. Sin embargo, este va a tener una reabsorción, se va a autolimitar. La infección, que se está más asociada a la vasectomía abierta. El granuloma de esperma. Este granuloma tiende a complicarse y generar un síndrome de dolor post-vasectomía. Sin embargo, no es lo común. En el 98% de los casos, el granuloma de esperma es asintomático y se puede palpar debajo del testículo, y algunas veces va a ser doloroso. La epididimitis, sobre todo, esta puede ser congestiva y puede ocurrir en cualquier momento de la vasectomía, incluso después de 2 años.
Y el síndrome de dolor posvasectomía lo presenta el menos del 1% de los pacientes que han cursado con la vasectomía, y este puede ser tan complicado que necesite el uso de esteroides locales o incluso los bloqueos de paquetes vasculares. El fracaso de la vasectomía ocurre en un porcentaje bajo, que es en el 0.2% de los pacientes. Se ha asociado a 3 causas. La primera de ellas son los errores técnicos, la segunda la recanalización, y la tercera que el paciente y su pareja tengan relaciones sexuales sin protección durante los primeros 3 meses, antes de que se documente la zoospermia. Y por último les dejo el mapa tipo árbol, que les va a ayudar a comprender el tema de manera más rápida y más sintetizado.